El sol de la tarde bañaba el aeropuerto de Guarulhos con una luz cálida y dorada, reflejada en el piso de mármol pulido. El gigantesco edificio parecía respirar con la actividad frenética de cientos de viajeros que, como siempre, parecían estar a contrarreloj. Lucas Mendonça, un hombre de 45 años, con el rostro marcado por el éxito y la experiencia, atravesaba el zaguán principal con paso firme. A sus pies, unos elegantes zapatos italianos resonaban en cada paso que daba, acompañados por el sonido de los dispositivos electrónicos de su comitiva. Un grupo de asistentes, todos vestidos con trajes impecables, seguían de cerca su camino, manteniendo un ritmo tan acelerado como el suyo. En la delantera, Caroline Martínez, su asistente ejecutiva desde hacía 5 años, hablaba por teléfono. Su voz, aún profesional, mostraba señales de tensión mientras repasaba los últimos detalles del viaje. El vuelo hacia Nueva York, su siguiente destino, era crucial. Sí, el jet está listo. He confirmado personalmente la revisión completa esta mañana, decía con seguridad. Su tono indicaba que la eficiencia era su segundo nombre, y Lucas sabía que podía confiar en ella. Lucas, dueño de la empresa tecnológica LM Tech, una de las más grandes en el ámbito de la inteligencia artificial en Brasil, se dirigía al avión privado que lo llevaría a una serie de reuniones decisivas. A los 45 años había logrado construir un imperio que ahora se preparaba para expandir hacia mercados internacionales. La fusión que estaba por anunciar cambiaría para siempre el panorama de la industria. Las negociaciones con inversionistas en Nueva York eran fundamentales y no podía permitirse ningún contratiempo. ¿Los documentos de la fusión ya están listos?, preguntó Lucas sin mirar atrás, su voz autoritaria resonando en el aire del aeropuerto. Caroline, al teléfono, le contestó con rapidez. Todo listo, señor. El contrato está firmado y los inversionistas han confirmado su presencia para mañana a las 9. El murmullo habitual del aeropuerto se vio interrumpido brevemente por los anuncios de los vuelos. Los pasajeros, que en su mayoría ni lo miraban, comenzaban a reconocer a Lucas. En los últimos meses, su rostro había sido portada de varias revistas de negocios. Un pequeño grupo de fotógrafos, siempre al acecho, se acercó en busca de una nueva foto que llevara a sus editores. Pero fue en ese instante cuando algo totalmente inesperado ocurrió. Una voz aguda, casi infantil, se elevó por encima del bullicio de la multitud, cortando el aire con una claridad aterradora. «No subas a ese avión». La voz pertenecía a una niña pequeña, no más de 8 años, que se destacó rápidamente entre las personas que pasaban sin prestar atención. Lucas se detuvo en seco, causando que 2 de sus asistentes casi tropezaran. La multitud que antes se había disuelto en su paso comenzó a reunirse en torno a él. La niña, descalza, vestía un vestido descolorido y sus cabellos oscuros estaban desordenados. Sus ojos, sin embargo, no parecían infantiles en lo más mínimo. Brillaban con una intensidad que causaba un leve estremecimiento. La niña, con pasos decididos, cruzó el cordón de seguridad, deslizándose sobre el mármol frío con la determinación de alguien que sabe lo que está haciendo. «El vuelo LMZ A47 no puede despegar», gritó con urgencia, su voz cargada de una inquietante convicción. Lucas frunció el ceño, sintiendo que algo en el aire había cambiado. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Lucas, su voz severa, mirando a la niña directamente a los ojos. Ella lo observó fijamente, con una mirada profunda, como si en ese momento compartiera un conocimiento que trascendía lo físico. Sin embargo, su respuesta fue simple y desconcertante. «Lo vi en mis sueños. Vi lo que va a pasar si subes a ese avión». Lucas se quedó mirando a la niña, desconcertado, sin saber qué pensar. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La multitud a su alrededor había comenzado a murmurar, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que ocurría. Pero Lucas, a pesar de la incredulidad que sentía, no pudo apartar la mirada de la pequeña. Caroline, quien hasta ese momento había estado ocupada gestionando los últimos detalles del viaje, se adelantó con una expresión que mezclaba incomodidad e impaciencia. «Señor Mendonça, necesitamos continuar. Estamos atrasados y los inversores en Nueva York están esperando», dijo, intentando disuadirlo de una situación que a sus ojos parecía absurda. Sin embargo, algo en el tono de la niña, en su mirada fija y en su voz temblorosa de urgencia, hizo que Lucas levantara una mano pidiendo silencio. «Espera», dijo, su voz firme pero con un leve atisbo de duda. Los asistentes Pipe, sorprendidos por su reacción, se quedaron quietos,
mientras los guardias de seguridad del aeropuerto se acercaban, sin saber si debían intervenir o esperar órdenes. Lucas, ajeno a la atención que atraía de los curiosos y fotógrafos, se agachó lentamente buscando ponerse a la altura de la niña. ¿Cómo sabes esto?, volvió a preguntar, con una mezcla de incredulidad y temor creciente. La niña no parpadeó, sus ojos enormes reflejaban una sabiduría más allá de su edad. Vi lo que va a pasar si entras en ese avión. No está bien. El combustible del lado derecho tiene algo extraño, algo que no debería estar allí. Está marcado con una línea roja. Lo vi en mi sueño y vi que si subes, algo muy malo ocurrirá. La niña habló con una calma inquietante, como si ya hubiera presenciado la escena y estuviera repitiéndola, una advertencia. Lucas, incapaz de ignorar lo que ella decía, sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía una niña como ella saber detalles tan específicos sobre su avión? Algo que solo el personal técnico conocía. El vuelo era de su propiedad. Su empresa había contratado a los mejores técnicos y todo había sido revisado cuidadosamente esa mañana. Algo no encajaba, y su instinto le decía que debía tomar en serio la advertencia. Los guardias, que se habían acercado para controlar la situación, vacilaron al ver la reacción de Lucas. «Señor Mendoza, debemos llevar a la niña», dijo uno de ellos, acercándose. Pero Lucas levantó la mano nuevamente, señalando que esperaran. «Vamos a hacer una inspección completa del jet», ordenó con firmeza, sin apartar la mirada de la niña. Las palabras sonaron autoritarias y aunque Caroline intentó intervenir, Lucas se adelantó, indicándole que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La niña, Sofía, se mantuvo quieta mientras los guardias se retiraban, y Lucas la observó unos momentos, sintiendo una conexión inexplicable con ella, como si algo en su interior le dijera que debía confiar. «No podemos perder más tiempo», dijo Caroline, pero al ver la determinación en los ojos de Lucas se dio por vencida. «Está bien, pero si esto resulta ser una distracción, lo lamentaremos». Mientras tanto, Sofía se quedó en su lugar, observando a Lucas con una intensidad casi perturbadora. «Lo verás», susurró, «y después sabrás que el tiempo ya no será el mismo para ti». Sofía se sentó en un banco cercano con los pies descalzos colgando, mientras dos de los guardias la observaban discretamente. No decía nada más, pero sus ojos seguían fijamente en Lucas, como si esperara algo, como si todo lo que estaba ocurriendo estuviera conectado de una manera que él aún no entendía. La tensión en el aire era palpable mientras Lucas observaba la inspección del jet. La multitud que había comenzado a congregarse se disipó en silencio, pero una extraña sensación de inquietud permanecía en el ambiente. Los técnicos del aeropuerto se movían con rapidez, revisando el avión de Lucas con una atención inusitada. Sofía, sentada en su banco, observaba todo sin apartar la mirada de él. Era como si estuviera consciente de cada detalle, de cada paso que se daba. Lucas se cruzó de brazos mirando cómo los expertos inspeccionaban meticulosamente el sistema de combustible, el motor, cada rincón del avión. El murmullo de las herramientas y el sonido de los técnicos al hablar entre sí llenaban el aire, pero nada parecía alejar la extraña sensación que Lucas no podía sacudirse. Sabía que algo no estaba bien. Caroline, con su expresión habitual de profesionalismo, se acercó a Lucas, su rostro ligeramente alterado por la situación. «Señor Mendoza, esto está tomando demasiado tiempo. Los inversores están esperando. No podemos retrasar la agenda». Pero Lucas no la escuchaba completamente. Sus pensamientos se mantenían en Sofía, en esa niña que había irrumpido de manera tan repentina con su misteriosa advertencia. Se acercó lentamente a uno de los técnicos. «¿Todo bien con el avión?», preguntó con la voz seria, pero llena de inquietud. El técnico, un hombre joven que parecía nervioso, se giró hacia él con los ojos abiertos, como si todavía no pudiera creer lo que había encontrado. «Señor Mendoza, tenemos un problema serio», dijo el técnico, mirando hacia Sofía y luego hacia el avión. «En el tanque de combustible, como indicó la niña, hemos encontrado señales de manipulación. No sabemos si fue reciente, pero lo que podemos asegurar es que algo no está bien». El rostro de Lucas se tornó pálido. La marca roja que Sofía había mencionado, ese pequeño detalle que parecía tan insignificante para cualquiera que no estuviera familiarizado con la aeronave, era real. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. «Vi lo que va a pasar si entras en ese avión». Era como si la niña hubiera visto la misma escena en sus sueños, como si estuviera prediciendo el futuro. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Lucas, sin moverse. «Lo vi en mi sueño», respondió Sofía, con una calma inexplicable. «Vi lo que va a pasar si entras en ese avión». Era como si la niña hubiera visto la misma escena en sus sueños, como si estuviera prediciendo el futuro. «¿Cómo lo supiste?»,
preguntó Lucas, sin poder evitarlo. Sofía, que había permanecido en su banco, no dejó de mirarlo. Los ojos de la niña brillaban con una intensidad perturbadora. En ese momento, Lucas comprendió que lo que acababa de ocurrir no era solo una coincidencia. Había algo mucho más grande en juego, algo que no podía entender completamente aún. Sofía, con una calma impresionante para su edad, se levantó lentamente del banco y caminó hacia él. Lo vi, en mis sueños, dijo con suavidad, pero con una seguridad que casi parecía sobrenatural. Vi lo que sucederá si entras en ese avión hoy, vi lo que harás y vi lo que ellos quieren que suceda. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. Las palabras de la niña no dejaban de golpearlo, como si un destino mucho mayor que el suyo estuviera entrelazado con ella, con sus palabras. Caroline se acercó a Lucas, preocupada. Señor Mendoza, necesitamos tomar una decisión. No podemos permitir que esta situación afecte todo lo que hemos trabajado. Lucas, sin apartar la vista de Sofía, levantó la mano para calmarla. No vamos a Nueva York aún. Hagan una inspección más profunda del avión. Nadie sube a esa aeronave hasta que sepamos que todo está en orden. Su voz era firme, con una convicción que provenía de un lugar que no entendía completamente. El equipo continuó con su inspección, pero algo había cambiado en Lucas. Su intuición, tan aguda como siempre, le decía que esta niña, con su sabiduría y visión, no solo le había salvado la vida, sino que lo había puesto en el camino correcto para descubrir algo mucho más grande. El equipo de técnicos siguió trabajando alrededor del jet con una intensidad que se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Nadie parecía capaz de apartar los ojos del avión, mientras los expertos desmontaban una y otra parte del sistema de combustible. Lucas, con la vista fija en el pequeño grupo, se sentó en una de las sillas cercanas. El sonido de las herramientas y el murmullo bajo de los técnicos no lograban calmar el torrente de pensamientos que pasaban por su mente. Sofía, por su parte, permanecía quieta, observando a todos desde su banco, sus ojos fijos en el avión y en particular en Lucas. Caroline, incapaz de ocultar su creciente frustración, se acercó de nuevo. Señor Mendoza, los inversores en Nueva York están furiosos. Está poniendo en riesgo toda la operación. No podemos seguir retrasando este vuelo. Lucas la miró fijamente. La preocupación de Caroline era válida, pero no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Cada palabra de Sofía, cada detalle que había mencionado, parecía tener una conexión demasiado clara con la situación. Su intuición le decía que esta niña sabía más de lo que parecía a simple vista. Sofía, sin embargo, seguía en su lugar, observando con una calma desconcertante. Su presencia parecía llenar el espacio con una energía extraña, como si ella estuviera absorbiendo todo a su alrededor. Los pocos que se acercaban a ella lo hacían con cautela, sabiendo que había algo misterioso en ella, algo que no podían entender. Pero Lucas sentía que la niña era la clave, que había algo en ella que trascendía lo que su lógica podía procesar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el técnico jefe se acercó a Lucas, su rostro pálido y tenso. Señor Mendoza, hemos encontrado algo que no esperábamos. Unas válvulas del sistema de presurización del combustible han sido alteradas. Esto podría haber provocado una falla catastrófica en el vuelo. Lucas sintió el aire volverse pesado. El técnico señalaba hacia la parte derecha del tanque de combustible, justo en el lugar que Sofía había descrito con tanta precisión. Era como si la niña hubiera estado allí, como si hubiera visto el futuro. El detalle de la línea roja en el tanque de combustible, algo que solo los técnicos conocían, estaba allí, visible y claro. ¿Cómo es posible?, Lucas murmuró, aún intentando entender. Sabía que su jet había pasado por una revisión exhaustiva esa mañana. Caroline, visiblemente nerviosa, no pudo evitar dar un paso atrás. Esto no tiene sentido, señor. Como mencionó la niña, esto parece una manipulación directa. Sofía, con su calma inquebrantable, se levantó y caminó hacia el grupo. Todos se apartaron a su paso, pero Lucas la observaba con una mezcla de respeto y desconfianza. La niña, sin volverse hacia él, murmuró suavemente: «Vi que el avión no iba a volar. Vi lo que va a suceder si subes. Los caminos se cruzan y la verdad sale a la luz cuando menos lo esperas». Lucas la miró fijamente, sintiendo que su estómago se tensaba. Un escalofrío recorrió su espalda mientras las piezas comenzaban a encajar. Había algo mucho más grande ocurriendo aquí, algo que involucraba a Sofía, al Jet y posiblemente a su propia empresa.
Algo siniestro se estaba gestando, y la niña, con su inexplicable visión, era el hilo conductor de todo. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó finalmente. Pero Sofía solo lo miró con una sabiduría más allá de su edad. Los secretos no son solo tuyos, Lucas. Hay más, mucho más. Lucas permaneció en silencio, mirando a Sofía con una mezcla de desconcierto y fascinación. La niña parecía saber más de lo que él podía entender. Algo mucho más grande y oscuro estaba en marcha, y Sofía, de alguna manera, era la pieza clave para desvelarlo. El técnico que había encontrado la alteración en el sistema de presurización del combustible se acercó de nuevo, su rostro aún tenso, como si no terminara de creer lo que había descubierto. Señor Mendoza, esto no es un fallo accidental. Alguien modificó las válvulas deliberadamente. Si el vuelo hubiera despegado, el avión habría tenido una pérdida de combustible en pleno vuelo, y eso podría haber sido fatal. La gravedad de la situación se asentó en el aire, y todos los presentes en el hangar parecían haber olvidado respirar por un momento. Lucas no podía procesar todo lo que estaba sucediendo. La información que Sofía había proporcionado era demasiado precisa para ser ignorada, y su intuición, siempre confiable, le decía que debía confiar en ella. Pero, ¿quién podría haber estado detrás de esto? ¿Por qué querrían sabotear su avión? Los pensamientos recorrían su mente a la velocidad de la luz. ¿Quién más sabía de este problema en el avión? Lucas preguntó, finalmente, su voz grave y decidida. Caroline, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia él. Lucas, esto no tiene sentido. Este avión ha sido revisado minuciosamente. No hay forma de que esto haya pasado desapercibido durante la inspección, dijo, su tono lleno de incertidumbre. Lucas asintió lentamente, su mirada fija en Sofía. Es cierto, dijo casi para sí mismo, pero alguien sabía lo suficiente para alterarlo, y esa persona está cerca. Los ojos de la niña brillaron con intensidad al oír sus palabras. Ella no necesitaba que él le explicara más. Ya lo sabía. ¿Cómo sabes todo esto?, Lucas le preguntó a Sofía, su voz impregnada de un toque de desesperación. ¿Cómo puedes saber lo que va a pasar? La niña lo miró, sus ojos tan profundos que parecía que podía ver directamente en su alma. Lo vi en mis sueños, respondió con calma. Vi todo esto, y vi lo que podría pasar si no actúas. Si subes al avión ahora habrá consecuencias, pero si escuchas, si confías en lo que te estoy diciendo, podremos detener lo que está por venir. Lucas tragó saliva, sintiendo un nudo en su garganta. Cada palabra de Sofía parecía tener el peso de una verdad incontestable. El misterio que rodeaba a la niña, su sabiduría y sus visiones premonitorias lo desbordaban. ¿Cómo podía una niña tan pequeña saber algo tan preciso y peligroso? La presión en su pecho aumentaba, pero no podía dar marcha atrás. No puedo ignorar esto, murmuró Lucas, dirigiéndose a Caroline y al equipo técnico. Completaremos una revisión total del avión. Nadie sube al jet hasta que estemos completamente seguros de que no hay peligro. Sus palabras fueron claras y autoritarias, pero su mente seguía atada a la niña. Sofía lo miró con una expresión que era a la vez sabia y triste. El tiempo está corriendo, dijo suavemente, y no todos en tu equipo son lo que parecen. Lucas la observó fijamente, un escalofrío recorriéndole la espalda al escuchar sus palabras. La niña sabía más de lo que parecía, y aunque no podía comprender completamente el alcance de sus visiones, algo en su interior le decía que debía escucharla. Los técnicos continuaron su trabajo, mientras Lucas permanecía en su lugar, vigilante, con la mente llena de preguntas. Pero había algo que Sofía había dicho que lo perseguía. No todos en tu equipo son lo que parecen. La frase resonó en su mente con una claridad inquietante. ¿Quién más estaba involucrado en esta conspiración? ¿Qué secretos estaban ocultando? Las respuestas, sentía, no estaban muy lejos. Lucas permaneció en su lugar, observando cada detalle mientras los técnicos realizaban una inspección más profunda del avión. Su mente seguía girando en torno a las palabras de Sofía. No todos en tu equipo son lo que parecen. Era como si esas palabras estuvieran marcando el inicio de algo mucho más grande y peligroso que solo un sabotaje en su jet. Sin embargo, no podía concentrarse completamente en esos pensamientos. La presión de la situación, el peligro latente y las decisiones que debía tomar lo tenían atrapado. Caroline, que había estado de pie a un costado, se acercó nuevamente. Lucas, ya no podemos seguir así. Si llegamos a Nueva York mañana, todo esto se resolverá.
Los inversores están impacientes. No podemos permitirnos este tipo de retrasos. Está afectando la reputación de la empresa. Sus palabras eran firmes, pero Lucas no estaba dispuesto a ceder. Su instinto le decía que no podía ignorar lo que Sofía había dicho. Algo no estaba bien. Algo mucho más grande que un simple error técnico. Espera, dijo Lucas, levantando la mano, interrumpiendo a Caroline mientras se mantenía concentrado en el avión. Vamos a hacer una revisión completa. Nadie subirá a ese avión hasta que estemos absolutamente seguros de que no hay nada peligroso. Sus palabras no dejaron lugar a discusión. Aunque Caroline intentó decir algo más, su mirada se endureció al ver la determinación en los ojos de Lucas. Sabía que en este momento él no iba a cambiar de opinión. Sofía, que estaba sentada en el banco a un costado, observaba todo con una calma que parecía fuera de lugar. No parecía tener prisa, pero sus ojos no se apartaban del avión, como si supiera algo que los demás ignoraban. Lucas la miró por un momento, su mente acelerando mientras pensaba en todo lo que la niña había dicho. ¿Cómo podía saber ella tanto? La conexión entre ella y lo que estaba ocurriendo era innegable. Poco después, uno de los técnicos se acercó rápidamente, su rostro aún pálido. «Señor Mendoza, ha ocurrido algo extraño», dijo, con voz entrecortada. «Al revisar más a fondo el sistema de presurización, encontramos algo fuera de lugar. Las modificaciones que se hicieron en las válvulas no son algo que pueda haber sido pasado por alto. Alguien intentó ocultarlas, pero han dejado rastros». Lucas sintió que el aire se volvía denso. La gravedad de lo que estaba escuchando lo hizo tensarse. Alguien había intentado sabotear el sistema de presurización del avión. Las piezas del rompecabezas se comenzaban a encajar, pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Quién podría querer hacerle esto? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nadie lo haya detectado?, preguntó, su voz grave. El técnico le explicó con más detalle, pero Lucas ya no escuchaba con total claridad. Solo podía pensar en las palabras de Sofía. Ella había advertido de todo esto, con detalles que solo alguien con conocimiento de lo más íntimo del avión podría haber tenido. Sofía, que había estado observando en silencio, se levantó y caminó lentamente hacia Lucas. No dijo nada, solo se acercó hasta quedar a su lado. Su presencia era inquietante. «Lo vi en mis sueños», dijo, como si ya supiera lo que Lucas necesitaba escuchar. «Vi todo lo que está pasando. Y sé que es solo el principio». Lucas la miró fijamente. Algo en sus ojos reflejaba una certeza inquebrantable, y eso lo dejó sin palabras. Finalmente, sin dejar de mirar a la niña, Lucas se giró hacia Caroline y los demás técnicos. «Quiero una revisión completa del sistema de navegación también. Todo debe ser verificado, desde los detalles más pequeños hasta los más grandes. No podemos permitirnos ningún error». Su tono era firme y decidido. No importaba cuán urgente fuera la agenda, algo más importante estaba en juego y no se detendría hasta descubrirlo. El ambiente en el hangar se volvía cada vez más tenso mientras los técnicos se sumergían en la revisión exhaustiva del sistema de navegación del avión. Los movimientos se volvían cada vez más meticulosos, como si supieran que cada paso podría ser crucial. Lucas observaba con atención, su mente aún enredada con las palabras de Sofía. La niña había hablado de un destino inminente, de una serie de eventos que se sucederían si no tomaba las decisiones correctas. Pero, ¿cómo podía ella saber tanto? ¿Por qué su intuición le decía que algo mucho más grande estaba ocurriendo aquí? Sofía seguía sentada en su banco, observando en silencio, como si todo estuviera sucediendo según un guión que solo ella conocía. Cada vez que Lucas miraba en su dirección, sus ojos se encontraban con los de ella. No era solo la sabiduría que emanaba de su mirada, sino también una calma inquietante que parecía estar fuera de lugar en medio de todo el caos que se estaba desatando alrededor de ellos. Los ojos de la niña brillaban con una intensidad que desconcertaba, como si ella fuera consciente de cada pequeño movimiento, cada detalle de lo que estaba sucediendo en ese preciso instante. De repente, el técnico a cargo del sistema de navegación se acercó a Lucas, con el rostro visiblemente preocupado. «Señor Mendoza, hemos encontrado algo que no habíamos detectado antes», dijo con voz baja como si no quisiera llamar la atención. Lucas frunció el ceño, alzando una ceja en señal de alerta. «¿Qué es?», preguntó, manteniendo la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. El técnico miró hacia Sofía, luego hacia el avión, antes de hablar de nuevo.
Alguien ha alterado el sistema de navegación. Hemos encontrado rastros de manipulaciones en las líneas de código del software que controla el avión. No es un simple error, esto ha sido modificado intencionalmente. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre Lucas. Los sentimientos de desconfianza que había estado alimentando desde que Sofía había hecho su aparición ahora parecían más fundados que nunca. ¿Cómo es posible que esto haya pasado desapercibido?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. El técnico se encogió de hombros, visiblemente abrumado. No lo sé, señor. Este tipo de alteraciones no son fáciles de detectar y la revisión que se hizo esta mañana fue exhaustiva. Pero aquí está, claro como el agua. Lucas miró a Sofía, que no había dejado de observar todo el proceso con una calma inquebrantable. Ella no dijo nada, pero sus ojos hablaban más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. El miedo se apoderó de Lucas por un momento, pero también sintió una extraña sensación de que, de alguna manera, ella estaba guiando sus pasos, mostrándole lo que debía hacer a continuación. La verdad comenzaba a revelarse, pero cada descubrimiento solo planteaba nuevas preguntas, nuevas capas de misterio que no lograba comprender del todo. Tenemos que hacer una revisión aún más profunda, dijo finalmente Lucas, con la voz llena de determinación. Nadie sube a este avión hasta que tengamos respuestas claras. Miró de nuevo a Sofía, quien asintió ligeramente, como si ya hubiera previsto su decisión. Ella no dijo nada, pero sus ojos seguían brillando con la certeza de que la verdad estaba mucho más cerca de lo que Lucas pensaba. Caroline se acercó una vez más, esta vez sin intentar disimular su frustración. Esto está tomando demasiado tiempo, Lucas, dijo, con una mezcla de impaciencia y preocupación. Pero Lucas no se dejó influenciar por su tono. Había algo más grande en juego, algo que iba más allá de una simple reunión de negocios. Nada es más importante que esto ahora mismo, respondió firmemente. El equipo técnico continuó trabajando, mientras Lucas seguía sumido en sus pensamientos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la atmósfera en el hangar se volvía cada vez más pesada. Las piezas del rompecabezas se estaban armando lentamente, pero había algo que Lucas no podía descifrar. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué lo estaban haciendo? Sofía se levantó lentamente de su banco, sus ojos nunca dejando de seguir el movimiento de Lucas. No dijo nada, pero él sabía que ella tenía algo que decir, algo que podría revelar más sobre la conspiración que estaba a punto de descubrir. Sofía dio un paso hacia Lucas, sin prisa, pero con una certeza que parecía resonar en el aire. Él la observó con atención, sin saber muy bien qué esperar de la niña. Había algo en su presencia que parecía ser la clave para resolver este enigma. Algo que Lucas aún no lograba entender completamente, pero que de alguna manera sentía en su interior. El caos que lo rodeaba, el misterio del sabotaje, las constantes advertencias de Sofía, todo parecía encajar, pero al mismo tiempo se sentía perdido. La niña se detuvo a su lado, mirándolo fijamente con esos ojos oscuros que, a pesar de su corta edad, reflejaban una profundidad de sabiduría que desconcertaba. Sin decir una palabra, Sofía extendió una mano hacia el avión, como si intentara señalar algo más allá de lo visible. Lucas la observó sin apartar la vista, notando cómo su gesto parecía indicar que había algo oculto, algo que no podía ver a simple vista, pero que ella percibía con claridad. No solo es el avión lo que está en peligro, dijo Sofía finalmente rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de una urgencia que se sentía en el aire. Hay algo más, algo mucho más grande de lo que imaginas. Los que están detrás de esto no se detendrán solo aquí. El avión, tu empresa, son solo piezas de un juego mucho más oscuro. Lucas la miró, sus pensamientos agolpándose. Lo que Sofía decía era aterrador. No se trataba solo de un intento de sabotaje aislado, sino de una conspiración de gran escala. ¿Quiénes eran esos otros que ella mencionaba? ¿Por qué todo esto estaba sucediendo ahora? ¿Y qué papel jugaba él en todo esto? Sofía, como si leyera sus pensamientos, continuó. No es solo un problema en el avión, están tratando de controlarlo todo. Tu empresa, tus movimientos, están manipulando los hilos desde las sombras. Lucas frunció el ceño. El miedo, ese sentimiento de ser observado y manipulado, empezó a calar en él. Había llegado tan lejos, construyendo su imperio, pero ¿a qué costo? Ahora se encontraba atrapado en un enigma que no podía desentrañar sin que todo lo que había construido se viniera abajo. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Lucas, su voz ahora más urgente, tratando de entender a qué se enfrentaba.
Sofía vaciló un momento antes de responder. Parecía estar sopesando sus palabras. Hay gente en tu círculo, personas de confianza que no son lo que parecen, dijo finalmente, mirando a su alrededor antes de volver a posarse en los ojos de Lucas. No todos están en el mismo lado que tú, y algunos ya están demasiado comprometidos. El corazón de Lucas dio un vuelco. La idea de que alguien cercano a él estuviera involucrado en algo tan siniestro lo golpeó con fuerza. Sus pensamientos pasaron rápidamente por su equipo, sus colaboradores, las personas en las que confiaba para dirigir su empresa. ¿Quién podría estar detrás de esta trama? ¿Quién lo había traicionado? Un nuevo técnico se acercó a Lucas, rompiendo el flujo de su pensamiento. Señor Mendoza, hemos completado la inspección. Encontramos más alteraciones en el sistema. Alguien ha modificado partes del software de navegación. Esto no es un simple error, es una manipulación deliberada. Lucas asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras del técnico. No solo se trataba de sabotear un avión, estaban intentando manipular el curso de su vida, de su futuro. Y todo esto estaba ligado a las visiones de Sofía. No podemos seguir ignorando esto, dijo Lucas con voz firme. Tenemos que descubrir quién está detrás de todo esto antes de que sea demasiado tarde. Sofía lo miró nuevamente, como si ella ya supiera lo que él iba a hacer. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una tranquila aceptación. Lo verás en tus sueños, susurró. Todo está conectado y el futuro está más cerca de lo que piensas. Con esas palabras, el peso de la verdad comenzó a caer sobre él. El ambiente en el hangar se sentía pesado, como si la tensión estuviera literalmente suspendida en el aire. Lucas continuaba con la mirada fija en Sofía, sin poder dejar de pensar en lo que ella había dicho. Cada palabra que salía de su voz parecía más como una revelación de lo que estaba por venir, como si estuviera prediciendo lo que Lucas tendría que enfrentar. La sensación de que su vida y la de su empresa estaban a punto de cambiar para siempre lo embargaba por completo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el técnico que había estado revisando el sistema de navegación se acercó nuevamente. El hombre parecía preocupado, casi nervioso, como si estuviera a punto de revelar algo aún más grave que lo que ya habían descubierto. Señor Mendoza, comenzó, con voz grave. Hay algo más. Mientras realizábamos la revisión completa, encontramos un conjunto de registros de mantenimiento alterados. No solo se modificaron las válvulas de la presurización, sino que también hubo cambios en los registros de los sensores de navegación. Alguien está manipulando los datos. Lucas sintió que su estómago se revolvía. Sabía que algo estaba mal, pero cada nuevo hallazgo parecía empujarlo más cerca de una verdad oscura que no podía comprender completamente. ¿Quién en su equipo estaría involucrado en algo tan grave? ¿Cómo había llegado tan lejos? Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Lucas, casi para sí mismo mientras miraba al técnico. Esto no es un simple sabotaje, esto es mucho más grande. Volvió la mirada hacia Sofía, quien permanecía en su lugar, tranquila y serena como siempre, sin mostrar la más mínima señal de miedo. Ella ya sabía todo esto antes de que él lo viera. Todo lo que estaba ocurriendo era parte de un plan mucho más amplio, algo que estaba fuera de su control. Todo está conectado, murmuró Sofía, como si leyera los pensamientos de Lucas. Lo que ves ahora no es más que una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Hay personas que han estado manipulando todo esto desde las sombras. Lucas frunció el ceño, tratando de juntar las piezas de este rompecabezas. Sabía que Sofía tenía razón. Algo en su interior le decía que esta no era una simple traición. Algo mucho más siniestro estaba en juego. La conspiración que ahora enfrentaba no solo involucraba su avión o su empresa, sino que había fuerzas mucho más poderosas detrás de todo esto. ¿Quién más está involucrado?, preguntó Lucas, su voz cargada de preocupación. No había duda en su mente de que alguien cercano a él estaba detrás de todo esto. Tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Sofía lo miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando una sabiduría que solo alguien como ella podría poseer. No es solo una persona, dijo en voz baja. Es una red que se extiende más allá de lo que puedes imaginar. Y hay alguien muy cerca de ti que tiene el poder de cambiarlo todo. Lucas tragó saliva, sintiendo que la presión aumentaba con cada palabra que Sofía pronunciaba. Sabía que debía actuar con rapidez, pero no podía dejar de preguntarse quién podría ser el traidor dentro de su círculo cercano.
Sin respuestas, el misterio seguía pesando sobre él, y la única certeza que tenía era que si no lograba resolverlo, su vida y la de su empresa podrían estar en grave peligro. Necesitamos encontrar la raíz de todo esto, dijo Lucas finalmente con voz firme. Y quiero que se haga ahora. La determinación en sus palabras hizo que todos los presentes asintieran con rapidez. Nadie en ese hangar tenía dudas de que lo que estaba en juego era mucho más importante que cualquier reunión o contrato que pudieran tener. El aire se había vuelto aún más tenso, como si toda la tensión acumulada de los últimos minutos estuviera a punto de estallar. Lucas se encontraba en medio de una encrucijada entre la urgencia de las acciones que debía tomar y la pesadez de los pensamientos que lo atormentaban. Mientras observaba a Sofía, su intuición se agudizaba. Ella sabía más de lo que parecía, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una llave que abría una puerta a un secreto mucho más grande. Los técnicos continuaron revisando el avión, ahora con mayor concentración. El sonido del equipo de mantenimiento trabajando sobre el fuselaje y los sistemas electrónicos del jet era lo único que rompía el pesado silencio en el hangar. Lucas se apoyó en una de las columnas, los ojos fijos en el avión, como si el mismo aparato tuviera alguna respuesta que aún no lograba ver. Sofía, por su parte, no parecía preocupada. Se mantenía tranquila, sentada sobre el banco, observando los movimientos de todos con una calma desconcertante. Aunque nadie lo mencionaba, todos en el hangar sabían que ella había sido la clave para desvelar la sabotaje, y lo que más desconcertaba era la forma en que ella lo había hecho, con detalles que solo alguien con un conocimiento profundo de la aeronave podría tener. Nadie podía explicarlo, pero en sus ojos había una certeza, una sabiduría que no correspondía con su edad. En ese momento, uno de los técnicos se acercó rápidamente, con la cara algo pálida, lo que provocó que Lucas alzara una ceja. Algo no estaba bien. Señor Mendoza, dijo el técnico, con una voz tensa, tenemos un problema mayor. Hemos encontrado una alteración en el sistema de navegación, pero también hay algo más. La manipulación no se limita a los sensores. Parece que alguien ha tenido acceso a los registros internos del sistema de seguridad. Lucas sintió que el aire se volvía más denso. El peligro no solo estaba en el avión, sino que alguien había penetrado en su infraestructura más protegida. Su mente empezó a conjurar posibles culpables, pero algo lo frenó. Sofía no decía nada, pero su presencia le daba la sensación de que ella ya conocía la respuesta, y esa respuesta no era agradable. ¿Cómo es posible que esto no se haya detectado antes?, preguntó Lucas, mientras sentía el peso de la información abrumar sus pensamientos. El técnico explicó con nerviosismo que los registros habían sido manipulados con tal sutileza que era casi imposible rastrear el momento exacto en que se había producido el acceso. Había sido un trabajo profesional, casi como si se tratara de una operación coordinada. Esto no es un accidente, dijo Lucas con voz firme, mirando hacia Sofía, quien seguía observando todo con una calma inquebrantable. Alguien dentro de mi círculo está involucrado, y voy a descubrir quién. Sofía lo miró y por un momento su mirada pareció profundizar aún más. El peligro no está solo en el avión. Ellos quieren más que eso, dijo, su voz baja pero clara. Quieren destruir todo lo que has construido, Lucas. Pero no solo eso, están manipulando el futuro. Lucas la miró fijamente. Cada palabra que salía de su boca parecía más una revelación que una simple predicción. Entonces, dijo Lucas con voz grave, lo que estamos viendo ahora es solo el principio. Lucas no podía apartar la mirada de Sofía, cuyos ojos oscuros parecían contener todos los secretos que él no lograba entender. La revelación que acababa de recibir era más grande de lo que podía procesar. El miedo que había comenzado a apoderarse de él creció, pero también lo hizo una urgencia, un impulso por desentrañar la verdad antes de que todo se desmoronara a su alrededor. Ellos quieren destruir todo lo que has construido. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Sin embargo, sabía que no podía dejarse arrastrar por el pánico. La situación era crítica, pero no podía perder el control. Tenía que actuar rápido. La idea de que la conspiración fuera más amplia de lo que había imaginado le daba un propósito renovado, pero también le obligaba a tomar decisiones difíciles. Tenemos que actuar de inmediato, dijo, su voz llena de determinación, aunque por dentro sentía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Los técnicos siguieron trabajando, pero ahora Lucas estaba más centrado en el peligro inmediato.
Cada momento que pasaba sin respuesta lo acercaba más a una amenaza que parecía ser mucho más que una simple traición dentro de su equipo. Sus pensamientos volaban, analizando cada detalle, cada indicio que había dejado escapar. La red que había mencionado Sofía, con sus hilos invisibles, parecía estar tejiendo una conspiración que no solo amenazaba su negocio, sino su vida misma. Miró a Sofía, buscando algo en su mirada que le diera más respuestas, pero la niña solo le ofreció silencio, una calma inexplicable que lo desconcertaba aún más. ¿Cómo sabes todo esto?, le preguntó, con una mezcla de angustia y desesperación en su voz. Sofía no se apresuró a responder. Simplemente lo miró fijamente, como si todo estuviera sucediendo según una secuencia predestinada que ella ya conocía. Porque los sueños me lo han mostrado, dijo finalmente, su voz tranquila. Porque lo que está pasando es parte de un patrón. Algo más grande está en marcha y tú eres la clave para detenerlo. Lucas frunció el ceño pensando en sus palabras. ¿Qué quería decir con que él era la clave? La respuesta, o más bien la falta de ella, solo aumentaba su desconcierto, pero a la vez sus instintos, esos que lo habían guiado a través de años de decisiones empresariales difíciles, le decían que Sofía no estaba mintiendo. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta. Con un suspiro, Lucas miró a sus asesores y les ordenó que suspendieran cualquier otra actividad relacionada con la empresa por el momento. Quiero que todos se concentren en esto, dijo, su tono ya no dejando lugar a dudas. Revisen cada registro, cada documento. Busquen cualquier indicio de que alguien dentro de mi equipo esté involucrado. Mientras sus colaboradores se ponían en marcha, Lucas sintió que el peso de la situación lo envolvía, pero también algo más, algo que era casi una revelación. Debía confiar en Sofía. Ella, con su sabiduría innata y sus sueños que veían más allá de lo visible, era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que a pesar del caos que lo rodeaba, no estaba solo en esto. Sofía dio un paso hacia él, su pequeña mano alcanzando la suya. Tienes que estar preparado para lo que viene, dijo suavemente, como si estuviera advirtiéndole sobre lo inevitable. Y al mirarla, Lucas comprendió que lo que estaba por venir cambiaría no solo su vida, sino todo lo que había creído saber sobre el mundo que había construido. El sonido del hangar parecía apagado, casi etéreo, mientras Lucas se tomaba un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra de Sofía, cada advertencia que ella le había dado, se sentía como un golpe certero. Aunque aún no entendía completamente la magnitud de lo que se estaba desarrollando a su alrededor, algo dentro de él se despertaba, una sensación profunda de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Sofía, con su mirada fija, parecía intuir sus pensamientos, como si conociera el curso de sus acciones antes de que él mismo las decidiera. La niña se mantenía serena, su presencia inquebrantable a pesar de la tensión que se podía cortar en el aire. Lucas la observó en silencio, tratando de entender qué tan profundamente estaba involucrada en todo esto y cómo sus visiones podían darle una ventaja tan grande sobre él. De repente, una de las figuras de su comitiva se acercó con el rostro visiblemente preocupado. Era uno de los técnicos y parecía que tenía una actualización importante. Señor Mendoza, hemos encontrado algo más, dijo, su voz tensa. Además de las manipulaciones en los registros, encontramos un dispositivo desconocido conectado al sistema de seguridad del avión. No tiene ninguna lógica que esté allí. Parece haber sido instalado recientemente, pero no se registra en ninguna parte. Lucas se sintió como si todo lo que estaba construyendo estuviera desmoronándose, pieza por pieza. Un dispositivo oculto dentro de su propia aeronave, una manipulación tan avanzada que incluso sus expertos no podían rastrear su origen, solo agregaba más incertidumbre a una situación ya caótica. Aquel avión, que representaba su conexión con el mundo exterior y con su imperio empresarial, ahora era el centro de una conspiración que iba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucas, con una mezcla de furia y desesperación. ¿Qué clase de juego estaba jugando esta gente? ¿Y por qué él se había convertido en el objetivo? El técnico, a pesar de estar claramente nervioso, no dejó de dar detalles. Parece que alguien había planeado no solo el sabotaje en el avión, sino que también estaba buscando obtener acceso a los sistemas internos de la empresa. Esto no es solo un acto de venganza, señor. Esto es más grande.
Alguien está detrás de todo esto, moviendo los hilos en la oscuridad. Sofía observó todo en silencio, su expresión impasible, como si ya lo supiera. Lucas se giró hacia ella, esperando que la niña dijera algo, cualquier cosa que lo ayudara a dar sentido a la información. La miró con la esperanza de encontrar alguna pista en su mirada. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Lo que está sucediendo no es solo un intento de destrucción, dijo suavemente, como si las palabras fueran la llave para abrir una puerta cerrada hace mucho tiempo. Es una reconfiguración de todo lo que crees saber. No es solo tu avión, es tu vida, tu empresa, todo lo que has construido. Están atacando la base misma de tu imperio. Lucas sintió una punzada de miedo. Sus instintos, esos que siempre han guiado sus decisiones más difíciles, comenzaban a gritarle que se preparara para algo que ni siquiera podía concebir. Pero no podía ignorar a Sofía, ni su calma, ni sus advertencias. Ella parecía ser la única con una claridad que él, tan atrapado en la vorágine de su vida empresarial, no podía encontrar por sí mismo. Necesitamos saber quién está detrás de todo esto, dijo Lucas, con una determinación renovada. Y no vamos a esperar más, esta vez tomaremos el control. La presión aumentaba en cada minuto que pasaba, y Lucas sintió como el peso de la situación lo invadía por completo. Las palabras de Sofía seguían resonando en su mente, como un eco lejano que no podía ignorar. Mientras los técnicos continuaban con su trabajo, Lucas se encontró atrapado entre la urgencia de la situación y la falta de respuestas claras. Las piezas del rompecabezas seguían dispersas y cada vez que intentaba encajarlas, algo nuevo surgía para desbaratar sus conclusiones. La figura de Sofía permanecía inquebrantable en medio de la confusión. La niña, a pesar de ser tan joven, parecía tener una claridad que Lucas, a pesar de su experiencia, no lograba encontrar. Ella estaba mirando al grupo de técnicos sin hablar, como si supiera exactamente lo que iba a suceder a continuación, como si sus sueños tuvieran la capacidad de predecir cada uno de los movimientos. ¿Quién está detrás de todo esto? Lucas repitió en voz baja, como si se estuviera preguntando a sí mismo. ¿Cómo alguien tan cercano a mí pudo hacer esto? La idea de que alguien dentro de su círculo estuviera manipulando la situación de forma tan meticulosa le resultaba inconcebible. Sofía levantó la mirada hacia él y sus ojos oscuros parecían penetrar en lo más profundo de su ser. Lo que está pasando no es por accidente, dijo, su voz suave pero llena de una certeza inquietante. Todo está siendo orquestado por alguien que está en las sombras. No es alguien que actúe por venganza, sino por un propósito mucho mayor. Lucas frunció el ceño, deseando entender a qué se refería. ¿Qué propósito más grande podía haber detrás de un sabotaje tan meticuloso? ¿Cómo podía haber alguien tan astuto operando detrás de las cortinas, moviendo piezas de un tablero que Lucas no alcanzaba a comprender? Sabes lo que está en juego, continuó Sofía, como si leyera sus pensamientos. No es solo tu imperio lo que está siendo atacado, es algo mucho más profundo. Alguien tiene los ojos puestos en algo mucho más grande que todo lo que has creado. Lucas miró a los técnicos que seguían revisando el avión, pero su mente ya no estaba allí. Estaba en las palabras de Sofía, intentando entender la magnitud de lo que estaba en juego. Era como si una revelación estuviera a punto de estallar en su mente, pero no lograba captarla completamente. El sentido de urgencia creció. Sabía que debía actuar, y rápido, si quería evitar que todo lo que había construido se desmoronara. Un técnico se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor, hemos revisado todos los sistemas del avión, dijo con voz grave. Lo que hemos encontrado no tiene precedentes. Hay una red de manipulación detrás de esto. No solo está comprometida la aeronave, toda la infraestructura está siendo atacada. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del técnico no dejaban espacio para dudas. La infiltración era mucho más amplia de lo que había imaginado. El sabotaje del avión era solo la punta del iceberg. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto?, preguntó Lucas, mirando nuevamente a Sofía, como si ella pudiera darle la respuesta que tanto necesitaba. Ella no respondió inmediatamente, solo observó al grupo con una tranquilidad que no parecía coincidir con la gravedad de la situación. Alguien muy cercano a ti, dijo finalmente Sofía, su voz grave, y si no actúas ahora, perderás mucho más que tu empresa. Estás a punto de enfrentar algo que cambiará todo, Lucas, y tú como líder serás el centro de todo. La verdad estaba cerca. Y Lucas, aunque sintiera el peso de la revelación,
Sabía que tenía que avanzar, sin importar lo que le esperara. Lucas no podía ignorar la gravedad de las palabras de Sofía. Cada vez que ella hablaba, parecía tener la capacidad de desentrañar la maraña de secretos que había rodeado su vida durante años. Sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que cualquier sabotaje o traición dentro de su empresa. La niña había tocado un nervio, una verdad oculta que ahora amenazaba con desmoronarse ante sus ojos. La presión era casi palpable. La información que había recibido, las pistas que Sofía había revelado sobre lo que estaba sucediendo, comenzaron a tomar forma en su mente, pero también aumentaba la sensación de que el tiempo corría en su contra. Sabía que debía actuar, pero ¿cómo? ¿Quién en su entorno podía estar tan perfectamente orquestando todos estos eventos? Miró al técnico que acababa de hablarle, intentando concentrarse en lo que le decía. Lo que hemos encontrado en los registros internos de la compañía no es algo que hayamos podido detectar antes, explicó el técnico con la voz tensa. Parece que alguien ha manipulado varios sistemas críticos. Los accesos han sido redirigidos y hay registros de transmisiones ocultas que no podemos rastrear. Lucas sintió el peso de esas palabras. No solo el avión había sido comprometido, sino toda la infraestructura que había construido durante años. ¿Estás diciendo que todo está comprometido?, preguntó con la voz casi inaudible. Sí, señor, respondió el técnico. No solo el avión. Todo el sistema de seguridad está siendo manipulado desde adentro. Lo que hemos encontrado no tiene precedentes. La sensación de desesperación lo envolvía, pero en su interior algo más despertaba, el deseo de no rendirse. Si alguien estaba detrás de todo esto, debía ser alguien que conocía demasiado bien los entresijos de la empresa, alguien que sabía cómo moverse sin dejar rastro. Y ese pensamiento lo llevó de vuelta a Sofía. Algo en ella le decía que tenía las respuestas que buscaba. ¿Cómo puedes estar tan segura de lo que está pasando?, le preguntó a Sofía, su voz grave. Ella lo miró fijamente, y por un momento Lucas pensó que ella iba a revelarle algo aún más perturbador. Porque lo he visto, dijo ella finalmente, con una calma que no se correspondía con la magnitud de la situación. No todo lo que sabes está en la superficie. Hay secretos en tu empresa que ni tú conoces, secretos que se remontan mucho antes de lo que imaginas. No solo se trata de dinero o poder. Ellos quieren más que eso, Lucas. Lucas frunció el ceño. Sofía lo estaba guiando por un camino peligroso, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Algo en su instinto le decía que debía confiar en ella, que esa niña tenía el conocimiento que él no había podido adquirir en toda su vida profesional. ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó. Su voz firme, sabiendo que la respuesta que buscaba sería la clave para detener lo que ya parecía inevitable. Sofía lo miró profundamente antes de responder. No puedes ver quién está detrás de todo esto, porque la respuesta está en las sombras, esperando el momento adecuado. Pero ya lo sabrás, Lucas. Cuando el momento llegue, todo quedará claro. Lucas sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La verdad parecía estar tan cerca, pero aún tan lejos. No tenía tiempo para seguir esperando. Era hora de actuar. Con un suspiro, se giró hacia su equipo y les dio la orden. Suspender todo. Quiero que encuentren a la persona que está detrás de esto y lo hagan ahora. No importa lo que cueste. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de los técnicos y colaboradores de Lucas sabía que se encontraba en un punto de no retorno. La sala había quedado en silencio después de la orden que Lucas había dado, como si todos esperaran el siguiente paso de su líder. Pero él no podía simplemente quedarse esperando respuestas. Su mente giraba a 1000 por hora, tratando de unir los fragmentos dispersos de lo que estaba sucediendo. Sofía seguía allí, imperturbable, observando cada movimiento pero sin intervenir directamente, como si supiera que el tiempo de hablar ya había pasado y que todo lo que quedaba por hacer era actuar. Lucas la miró brevemente, como buscando en sus ojos una guía, algo que lo orientara en medio del caos. Pero Sofía solo lo miró de vuelta, con esa calma inquebrantable, como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. Este juego no es solo tuyo, murmuró Sofía finalmente, como si leyera sus pensamientos. Lo que está en juego es mucho más grande. Ya no solo se trata de ti ni de tu empresa, Lucas. Estás siendo parte de algo mucho más profundo, y no puedes ignorarlo. Lucas tragó saliva. Sabía que ella tenía razón, pero algo dentro de él no podía aceptar que todo lo que había construido
se estuviera desmoronando de manera tan silenciosa, tan calculada. Era como si estuviera siendo molado sin darse cuenta, como si fuera solo una pieza en un tablero mucho más grande. A medida que sus técnicos continuaban revisando los sistemas, Lucas se sentó en una esquina de la habitación, sus dedos entrelazados, su mente enfocada en los posibles escenarios. Si todo esto realmente era parte de una conspiración mayor, ¿quién estaba detrás de ella? ¿Quién tenía tanto poder e influencia como para infiltrarse tan profundamente en su vida sin que él lo supiera? La respuesta parecía tan fuera de su alcance que lo frustraba aún más. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. Un miembro de su equipo se acercó con una expresión tensa. Señor, hemos encontrado algo grave, dijo, casi en un susurro. Lucas se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. El técnico lo condujo a una mesa donde había varios documentos y una pantalla que mostraba gráficos y registros de los sistemas de seguridad. ¿Qué es esto?, preguntó Lucas, señalando una serie de códigos desconocidos que aparecían en la pantalla. ¿Lo han registrado? El técnico asintió, pero su rostro mostraba señales de preocupación. Son registros de acceso no autorizado. Alguien con acceso privilegiado ha estado manipulando nuestros sistemas. Lo peor de todo es que parece que ha estado haciéndolo desde dentro, desde hace meses. Es como si alguien de confianza estuviera actuando como una sombra. Las palabras del técnico resonaron en la mente de Lucas, pero lo que más le impactó fue la certeza en sus palabras. La infiltración no solo era una casualidad, era un plan meticulosamente orquestado, un plan que comenzaba a cobrar forma y ahora Lucas se encontraba en el centro de él, sin saber si podía confiar en quienes lo rodeaban. Es un traidor, murmuró Lucas, sus ojos fijándose en los documentos. Tenemos que encontrar a esa persona antes de que sea demasiado tarde. Sofía observó en silencio, su mirada fija en la pantalla como si ya supiera quién era el culpable. Su mente, sin embargo, parecía estar más allá de ese descubrimiento inmediato. Ella sabía que había algo más en juego, algo más grande de lo que Lucas podría comprender en ese momento. Y aún así, él debía actuar rápido. Lucas estaba parado frente a la pantalla, observando los registros con una intensidad que casi lo hacía parecer inmóvil. Los números, los códigos, todo comenzaba a entrelazarse en su mente, pero aún había algo en esos registros que no terminaba de encajar. Sabía que había una pieza que faltaba, algo que no podía ver con claridad, pero que Sofía parecía intuir. La niña había estado observando todo el proceso con una calma inquietante, sus ojos fijos en la pantalla, pero sin mostrar ningún signo de sorpresa. Esto no es accidental, murmuró Lucas, como si hablara consigo mismo. Todo esto ha sido planeado desde hace mucho tiempo. Sofía, con su quietud tan imponente, asintió lentamente. No solo el sabotaje, Lucas, dijo con su voz suave, pero cargada de una certeza que no dejaba lugar a dudas. Lo que están buscando no tiene nada que ver con el avión, ni con la empresa. Es mucho más grande que eso. Es un control sobre lo que has creado, y lo que vendrá será mucho más oscuro. Lucas la miró, confundido. Sus palabras, aunque claras, aún no tenían sentido completo. ¿Qué podría ser tan grande y tan oscuro como para poner en peligro todo lo que había logrado? ¿Y por qué una niña como Sofía tenía acceso a esta información de una manera tan natural? El proyecto que has construido no es solo un negocio, Lucas, continuó Sofía, sus ojos ahora más penetrantes que nunca. Es una pieza clave de algo que está más allá de ti, y eso lo han sabido siempre. Estás en el centro de una guerra silenciosa, una guerra que no sabes que estás librando. Lucas intentó procesar sus palabras, pero la magnitud de la revelación lo paralizaba. El proyecto Pandora, que había sido su mayor orgullo, la joya de su imperio, ¿podría ser la pieza que estaba siendo manipulada en una partida mucho más grande? Necesito saber más, dijo Lucas, finalmente encontrando su voz. Dime qué está pasando. Dime cómo detenerlo. Sofía lo miró fijamente por un largo momento, como si pudiera leer sus pensamientos y ver las dudas que lo atormentaban. Hay personas dentro de tu empresa que no son lo que parecen, dijo finalmente. Personas que han estado trabajando en las sombras, manipulando tus decisiones, tus planes. Y no es solo la empresa, todo lo que tienes está siendo observado. Cada paso que das está siendo calculado. Una nueva ola de miedo lo recorrió. Lucas sintió la necesidad de actuar rápidamente, pero no sabía cómo atacar a algo que no podía ver.
No podía luchar contra un enemigo invisible, y mucho menos uno que conocía sus movimientos antes de que él los hiciera. ¿Quiénes son? Lucas preguntó con urgencia, acercándose un poco más a Sofía. ¿Cómo puedo detenerlos? Sofía le dedicó una mirada que, aunque suave, estaba cargada de un peso que Lucas no podía comprender completamente. Los conocerás, Lucas, dijo, su voz más baja, casi un susurro. Cuando el momento llegue, todos verán quiénes son realmente. Pero hasta entonces debes estar preparado, porque no todo lo que has creído cierto es lo que parece. La sensación de impotencia se apoderó de Lucas, pero también sintió una chispa de determinación. Sabía que debía actuar, pero no podía hacerlo sin entender completamente lo que se estaba jugando. Miró a Sofía buscando una respuesta en sus ojos, pero lo que vio allí fue una promesa silenciosa. Ella sabía más, y ella sería la clave para desvelar los secretos que lo rodeaban.